Este mejor, ¿verdad? Vale, bueno. Bueno. Bien, pues Shabbat Shalom a los hermanos que habéis ido incorporándoos y Shabbat Shalom a los hermanos y hermanas que nos están viendo por redes sociales, nuestra página web, etc, etc, etc. Sed muy bienvenidos esta mañana y espero que el Eterno os esté bendiciendo y este sea un Shabbat lleno de gloria, lleno de esperanza, lleno de amor y gratitud por las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Como todos sabéis, ya terminamos el libro de Malaquías y hoy comenzamos, no digo que lo haga cada semana, pero bueno, el Señor puso en mi corazón hablar un poquito de lo que son las plagas de Egipto. Y hoy vamos a comenzar con la primera plaga, que todos sabéis cuál fue, la plaga de la sangre. Bien, es tremendo lo que el Padre nos enseña a través de estos sucesos que acontecieron en un momento determinado de la historia, pero también nos lleva a tener un profundo conocimiento de Él, de su persona, de su carácter, de su corazón, de su amor por su pueblo, porque aunque no nos lo parezca, el Señor siempre ha hecho una diferencia entre su pueblo y los que no eran su pueblo, ¿sí? Él siempre ha tenido cuidado de su pueblo y los ha bendecido y los ha amparado a pesar de la deslealtad de su pueblo, a pesar de la infidelidad de su pueblo, porque somos desleales, somos infieles, nos equivocamos, nos apartamos, somos así, pero el Eterno en su infinita misericordia siempre nos lleva a regresar al buen camino. Y como vemos que Él sigue siendo el mismo a lo largo de la historia, y lo hemos dicho muchas veces, que Él no muda, que Él no cambia, que sigue siendo el mismo, también sabemos que todo lo que fue, será, volverá a acontecer. Por lo que tenemos que prestar atención a las palabras escritas en este libro tan valioso que es la Biblia. Tenemos que prestar atención a lo que aquí está escrito y a los acontecimientos que sucedieron, porque algunas de estas plagas van a volver, van a regresar, y el tener conocimiento de cómo Dios actuó en medio de esto nos va a ayudar mucho a poder sobrellevar si es que nos toca vivir alguna de estas plagas. Espero que no, pero bueno. Así que, sabiendo esto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Seguimos poniendo todas las cosas delante de ti. Seguimos, Señor, pidiendo tu bendición, tu favor en este día, tu presencia en medio nuestro, que tu Ruach HaKodesh toque nuestro corazón, habla nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, hace una obra maravillosa en cada uno de nosotros, para que, Señor, sigamos honrándote, sigamos amándote, sigamos perseverando en todas tus cosas, en tu palabra, en tu persona, en la oración, en la comunión, que no desmayemos, Padre. Ayúdanos a cada uno a mantenernos fieles a ti y fieles a todo lo que está escrito. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías, y te damos gracias. Amén y amén. Bien, si me acompañáis al libro de Éxodo, capítulo 7, vamos a leer a partir del verso 14. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Bien, pues dice la palabra. Entonces Yahweh dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Un corazón endurecido es un corazón fuerte en su propia manera de pensar. ¿Bien? Se está fortaleciendo en su capacidad de elección. Es obstinado y no quiere dar su brazo a torcer. ¿Bien? Cree que lo que él piensa es lo mejor. Eso es un corazón endurecido. ¿Bien? Y esto debería hacernos pensar en nosotros, en cómo reaccionamos cuando nos encontramos cara a cara con la perfecta voluntad del Padre. Porque tú sabes que en muchas circunstancias de nuestra vida, con quien te estás encontrando cara a cara es con el Eterno. Amén. Él a veces viene envuelto en una circunstancia, Él viene envuelto en un problema, Él viene envuelto en una adversidad, pero es Él quien viene
con esto. Y entonces, cuando tú y yo nos encontramos cara a cara con esto, deberíamos ver cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vemos las cosas. Y eso nos ayudaría a entender cómo está nuestro corazón. Si nos sometemos a la perfecta voluntad del Padre, aunque para nosotros no sea perfecta, aunque nosotros no lo veamos como Él lo ve, nada viene a nuestras vidas que no esté perfectamente preparado por el Padre. Nada viene a nuestras vidas que sea para dañarnos, para hacernos apartar del buen camino, para hacernos desviar. Todo lo que viene del cielo es bueno para nosotros, aunque nosotros no lo veamos como bueno. Pero es para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para ir caminando en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Bien? La única manera, por eso, que tenemos de someternos y aceptar su perfecta voluntad en nuestra vida, ¿sabéis cuál es? La única manera, no hay otra. Cuando tú y yo conocemos a aquel que nos llamó, cuando tú y yo tenemos una comunión íntima que te permite conocer cómo es Él, cómo opera, cómo actúa, cómo trabaja, y el gran amor que tiene por cada uno de nosotros, cuando yo tengo ese conocimiento, yo puedo enfrentar lo que viene cara a cara, porque sé que Él está cuidando de mí, porque le conozco. Es difícil perseverar y es difícil aceptar algo cuando no conocemos al Señor. Ahí es cuando lo vemos todo distorsionado, ya le damos más gloria al enemigo que al propio Señor. Es que el enemigo esto y esto, perdona, el enemigo no puede hacer nada que el Señor no se lo permita. ¿Qué pasa? Que el Eterno usa a veces cosas, personas, circunstancias para hablarnos, pero siempre para nuestro crecimiento. Eso tenemos que tenerlo bien claro para aceptar las cosas cuando vienen a nuestras vidas. Saber, ver que no estamos dejados ir de la mano del Eterno. ¿Alguna vez te has sentido que el Señor te ha abandonado? A veces nos hemos sentido que el Señor como que se ha olvidado, como que ya no existo para Él. Sí, claro que sí, que nos hemos pensado que el Señor ya no se acuerda de nosotros, pero eso es un engaño del diablo, porque dice que ni un pelo de nuestra cabeza caerá sin que Él lo sepa. O sea, si tú estás segura y tienes la certeza que eres un hijo de Dios, tienes que saber que el Señor nunca te va a dejar, nunca te desamparará, porque dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que empezar a creer en lo que está escrito, no creer lo que el enemigo me dice a través de las circunstancias. Pero vamos a ver algo interesante. Hemos leído que en el capítulo 7, el verso 14, que el corazón de Faraón estaba endurecido. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 10, el verso 1. Es interesante porque dice la palabra: Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Aquí vemos algo interesante, y es que independientemente que el Faraón había endurecido su corazón, es el Eterno quien había permitido esa dureza, porque a pesar de ver ya diferentes plagas, él seguía siendo obstinado, él seguía estando endurecido, él seguía no queriendo entender, ni creer, ni reconocer que Adonai es Dios. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño inciso para ver lo que el egipcio pensaba sobre lo que para ellos significaba tener un corazón endurecido. En el original es pesado, un corazón pesado. ¿Bien? Ellos creían que al morir, los egipcios, iban a ser pesados en la balanza de Osiris. Ellos tenían esa creencia, y conducidos al inframundo por Anubis. Bien, ante el tribunal que presidía Osiris. Ahí intervenían dos, el Anubis y el Osiris. Bien, y también intervenía la diosa Maat para ellos, que está representada en una balanza. Anubis, el dios de la muerte, que aparecía como un hombre con cabeza de chacal. Lo habréis visto en muchas películas, ¿sí? Él pesaba los corazones de los difuntos para determinar si las almas vivían o se iban a ser devorados por un monstruo que había por allí. Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Y ese juicio lo presidía Osiris, que es tremendo. Y ahí se vería en esa balanza
si su corazón había sido ligero o había sido pesado. Ellos creían todo esto y tenían gran temor y le daban mucha importancia a la diosa Maat porque era la balanza, la que representaba, según ellos, el orden cósmico. ¿Bien? La diosa Maat representaba el orden cósmico. Así que ellos, esa era su manera de pensar. Pero para nosotros, bien, que no creemos en todo esto, pero nos hallamos dentro de un contexto egipcio, tenemos que entender cómo ellos veían las cosas, no las veían como nosotros, ¿bien? Pero nosotros sí que tenemos que ver que nuestro corazón no es el asiento de las emociones, no es el asiento de las emociones, sino que es el asiento de los pensamientos y de la voluntad que dirige todo nuestro cuerpo. O sea, cuando yo me muevo por una emoción, no me estoy moviendo por mi corazón. Cuando me muevo por mi corazón es cuando yo decido cosas, pienso cosas y actúo según lo que pienso. Bien, hay una gran diferencia entre las emociones y los pensamientos. Por eso la palabra me dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua HaMashiach, porque es del corazón donde sale lo bueno y lo malo. No de las emociones, es del corazón, de los pensamientos. Y eso lo tenemos que tener claro, porque muchas veces nos emocionamos y pensamos, ¡ay, qué mal! No, las emociones son buenas. Bien dirigidas, las relaciones son buenas. Hay las emociones. Yeshua lloró, Yeshua también tuvo hambre, Yeshua se enojó. O sea, él era un hombre emocionalmente equilibrado. Bien, para todo tenía ese momento de emoción y nosotros tenemos que hacer igual. Pero otra cosa son los pensamientos. Así que, por esta razón, el corazón de Faraón le iba a traer su propia destrucción, pues se obstinó en no dejar ir al pueblo. Seguimos, los versos 15 y 16 de Éxodo 7. Yahweh le dijo a Moisés, ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Recordáis también que hubo el milagro que lanzó la culebra y Faraón también endureció el corazón? Y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. O sea, aún a pesar de ver el milagro de la serpiente, no los quiso dejar ir. Al no creer en esta señal de la vara, que se convirtió en serpiente, ahora el Eterno iba a enviar una plaga que iba a tocar el río Nilo. Y lo iba a tocar de una manera poderosa. La vara de Moisés representaba la autoridad de aquel que había enviado a Moisés. Bien, no es que la vara tuviera un poder, no, pero representaba la autoridad del poder delegado sobre Moisés. Y ese poder se lo daba el Eterno. Bien, pero el faraón no lo reconoció, evidentemente. Y Faraón iba cada día a la ribera del río, ¿y allí qué hacía? Porque eso en las películas no se ve. Pero él iba al río con un propósito determinado y era celebrar rituales al dios Api. Bien, Apis. Por lo que esa plaga iba a realizarse delante de sus mismos ojos. Había un significado para que la plaga se realizara delante justo de donde Faraón celebraba los rituales al dios Apis. Bien. Y Moisés volvió a repetir las mismas palabras a Faraón. El Elohim de los hebreos me ha enviado a ti, deja ir a mi pueblo, pues hasta ahora no has querido oír. Hermanos y hermanas, un corazón endurecido no quiere oír, no puede oír. Por lo tanto, vive de espaldas al Señor, completamente de espaldas. No puede obedecer, porque está endurecido el corazón. ¿Bien? Yo cuando no quiero obedecer al Señor, a su palabra, es porque hay áreas en mi vida que están endurecidas, no están sometidas a la perfecta voluntad del Padre. Y eso nos sirve para mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos. Y vemos cómo se estaba preparando un escenario. Allí se está preparando un escenario. Al Señor le encantan los escenarios. Yo veo cada escenario en la palabra que me maravillo. Ahora el faraón iba a conocer del poder de Adonai sobre todas las cosas, porque Faraón seguía obstinado en su propia manera de pensar, porque él se creía Dios en la tierra y nadie era superior a él. Hermanos, aquí vemos una cosa importante a tener en cuenta. Una cosa es que tú endurezcas, tu corazón, y otra cosa es que
el Eterno lo endurezca a pesar de las circunstancias. Porque cuando el Señor avisa y tú no quieres dar tu brazo a torcer, ya no eres tú que endureces, es que es Él quien lo va a endurecer. Y ahí sí que un juicio está determinado para aquellos que no quieren cambiar, que no quieren oír, que quieren persistir en su manera de actuar. Así que cuidémonos ya de por sí de que nosotros no endurezcamos el corazón. Y la manera que tenemos de hacerlo es no obedeciendo. No quiero obedecer, no quiero hacer, por mucho que me digan y por mucho que hagan. Yo decido no, porque esto no dice la palabra. Algunas excusas de las que ahora te dicen. Esto no está escrito, por eso tenemos que conocer bien la palabra, porque solo con la palabra vamos a refutar a la gente, no con nuestras palabras. ¿Bien? El verso 17 dice, así ha dicho Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, quédate con esto, y se convertirá en sangre. Vemos la implicación tan importante que tiene el agua y cómo Moisés está asociado en toda la Torá con el agua. Fijémonos en este detalle. Él fue rescatado del agua, él abrió las aguas del Mar Rojo, bueno, el Señor a través de él, pero abrió las aguas del Mar Rojo, las aguas de Mara eran amargas, se convirtieron en dulces. Le habló a la peña y salió el agua, golpeó la peña y salió agua. O sea, vemos que todo el periplo de caminar de Moisés está relacionado con el agua. ¿Por qué? ¿Por qué está tan relacionado el agua con Moisés? Porque Moisés fue el escriba de la Torá. El que escribió la Torá fue Moisés. ¿Sí? Y la Torá, que representa la vida, y el agua está asociada siempre con la palabra del Eterno. La Torá es el agua viva. Yeshua es el agua viva, el agua de vida. Y eso lo tenemos que tener bien claro. La vida está en el agua, pero el agua es Yeshua. Y Yeshua es la Torá. Y todo se puede hilar, como aquel que cose y cose bien, y todo se puede enlazar, porque toda la palabra se puede enlazar. Fíjate que nos dice Ezequiel, Salmos y Juan. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué nos limpia el Señor? Con la palabra. Con la palabra, que es agua limpia, que nos purifica, que nos santifica. El Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, porque el agua tiene la capacidad de hacer que demos fruto. Fruto, porque si la semilla no es plantada y no se la riega con agua, no crece. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, no cisternas rotas, que el agua se estanca y se pudre. Agua viva. Entonces, podemos ver que el agua siempre está asociada a la palabra, que nos limpia y nos hace fructificar. Porque tener hambre de Adonai, a veces hemos cantado, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu poder. Tener hambre de Adonai es desear su palabra, es tener hambre de su palabra. Si permanecemos junto a ella, daremos fruto. En el momento en que yo me alejo de la palabra, me convierto en un árbol seco. Porque en mi vida ya no corren los ríos de agua viva, porque me he apartado de la fuente de agua de vida, que es la palabra. Por lo tanto, me voy a ir secando hasta que ya no dé fruto. Y se conoce una vida que da fruto y una que no la da. Se ve, esto se ve. Por eso Moisés siempre estaba asociado con el agua, que es la Torá, y con la vara, que es la autoridad que el Eterno había delegado en él, tipificado con una vara. Bien,
El faraón se pensaba que la vara tenía el poder. No, el poder se lo daba el Eterno. El verso 18 seguimos. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber en el río. Imaginaos, eso tuvo que ser horrible. El agua en sangre. Una cosa es leerlo, lo leemos muy deprisita. Pero ¿tú sabes lo que es que el agua sea sangre? Vamos, todo lo que allí vivía murió. Así que vamos a comenzar por ver los dioses egipcios que fueron desacreditados por nuestro Adonai en esta plaga. ¿Qué dioses? En primer lugar, el dios Api, o Apis, no sé si es Api o Apis, que estaba vinculado con la fertilidad del río. El segundo es Nun, también era un dios del Nilo. Ellos creían que era el responsable del origen del río. Y luego Osiris, que era el encargado de los desbordamientos del Nilo para las irrigaciones. Ellos pensaban que estos tres dioses eran los que manejaban el cotarro por todo aquel lugar. Así que estos tres dioses, entre comillas, iban a ser aplastados con esta primera plaga. Al igual que Faraón, como he dicho antes, que se creía Dios en la tierra, también le iba a dar un golpe nuestro amado Señor. Bien, el sistema politeísta comenzaba su decadencia, lo que pasa que aún no se habían dado cuenta, pero el sistema politeísta ya comenzó a caer a partir de esta plaga. El equilibrio cósmico, como ellos lo llamaban, a cargo de la diosa Maat, ya estaba siendo sacudido. Y esto, hermanos, tiene que abrirnos nuestros ojos, porque cuando nos enfocamos en otros dioses, en otras cosas que no son nuestro Adonai, vendrá un momento que el Señor lo va a hacer así, ¡crack! Y va a romper y va a desacreditar todo aquello en lo cual nos apoyábamos y que no es Él. Es que lo va a hacer por nuestro propio bien. Así que, ¿qué significaba esta plaga? ¿Por qué las aguas en sangre? Había un motivo. Yo le doy eterno gracias por los maestros que yo escucho, porque también me enseñan a mí, para luego yo poder enseñaros a vosotros. Yo siempre he dicho que hay muchas cosas que no vienen de mí, que yo las aprendo, para luego transmitirlas. Todo buen maestro tiene que aprender. Aquel que se piensa que ya lo sabe todo, malamente. ¿Bien? Pues había un motivo muy importante que había sucedido y del cual vamos a hablar, pero tenemos que tener en cuenta que este motivo está asociado con lo que también sucederá en un futuro, porque esta plaga se va a volver a repetir. Vamos a ver el libro de Ezequiel en primer lugar y luego hablaremos de Apocalipsis. ¿Qué nos dice Ezequiel 29, versos 3 y 4? Habla y di, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, porque es un dragón, y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Es un dragón. Esta profecía habla de lo que vendrá al final de los tiempos, del dragón, que no es otro que Satanás. ¿Bien? Y de Egipto, que será de nuevo castigado por lo que le hará a Israel. Porque Egipto, hermanos, tipifica al mundo, no solamente a la nación de Israel. Egipto, en aquel momento, tipificará al mundo. Eso es lo que nos dice Ezequiel. Pero luego Apocalipsis 8, el verso 8, también nos dice algo interesante a tener en cuenta. Apocalipsis 8:8. Dice la palabra, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Así pues, vemos que los juicios del Eterno se repiten, son cíclicos, pero seguimos preguntándonos, ¿por qué sangre? ¿Por qué sangre? Vamos leyendo Éxodo, regresamos a Éxodo, el verso 19. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Primero fue sobre el río, pero ahora ya iba a ser sobre todas las aguas del río, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Ya no solamente era el Nilo, era todo Egipto que iba a padecer de
de sed, porque todas las fuentes de agua se iban a convertir en sangre. ¿Por qué? Porque se estaba desatando un juicio decretado por el Eterno, debido a un acontecimiento que ocurrió. ¿Qué ocurrió en Egipto? Que fue muy grave. Si recordáis, hubo un suceso, un trágico suceso. El faraón que reinaba en aquellos días ordenó una gran matanza. Hizo matar a todos los niños hebreos para equilibrar el orden cósmico, porque tenían miedo, pues estaban multiplicando mucho. Esa sangre inocente se vertió. Muchos murieron ahogados, pero otros los mataron antes de lanzarlos al río. Eso fue terrible, fue devastador. Fue que solamente de pensarlo a uno ya se le riza el pelo. Imagínate al padre que dice, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Ay, sí lo dio, vaya, sí lo dio. Muchos egipcios murieron de sed debido a la plaga. Muchos, por no decir millones, ¿bien? Porque el agua se convirtió en sangre. En los últimos tiempos, hermanos, esta plaga, como he dicho, se volverá a repetir para vengar la sangre inocente de todos los niños que han sido asesinados en todo el mundo a lo largo de los años. ¿Quién hizo otra matanza de niños ya en época de Yeshua? Herodes. Herodes hizo una gran matanza, mató a todos los niños de 0 a 2 años, porque no tenía claro cuándo fue que nació Yeshua, cómo sería, y los hizo matar a todos. O sea, va a haber una venganza por la muerte, no solo de estos, sino de todos los bebés que fueron muertos antes de tiempo por gente, bueno, pues enferma, mala, etcétera, etcétera. Así que, pero esta vez la plaga no solamente va a tocar el río Nilo. No. Apocalipsis 16, vamos a leer 3 versículos, del 3 al 6, porque es interesante lo que dice la palabra. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, o sea, igual que en Éxodo. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¡Wow! Así pues, los juicios del Eterno se repiten, son cíclicos. Son cíclicos. Y esto que aconteció va a volver a darse, pero esta vez, repito, la tercera parte del mar se va a convertir en sangre. Esto va a ser terrible, terrible. El verso 20, ya volviendo al Éxodo, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Aarón en un principio no tocó todas las aguas, sino solo las del río Nilo, mientras Faraón hacía sus rituales a sus dioses. Pero luego esta plaga se extendió a toda la tierra de Egipto, y toda la tierra de Egipto que estaba en el río murió. Todos los peces, todo murió. ¿Qué pez es el que vive siendo el agua sangre? No hay vida allí. El verso 21 dice, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Es que esto es tremendo, ¿eh? Hermanos, cuando se quita la vida a un hombre, a una mujer o a un niño que está hecho a imagen de Adonai, porque todos somos hechos a imagen de Adonai, juicio viene de parte del Señor para esa persona. Lo que hizo Faraón con los bebés hebreos fue tan grave, que las consecuencias que tuvieron que pagar también fueron muy graves, porque murieron muchos egipcios. Por eso todos aquellos que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, han matado impunemente a hebreos, a niños, que aunque no sean hebreos eran niños, no van a quedar sin castigo, no van a quedar. La vida del río murió, la corrupción se instauró, porque esto se corrompió. Y como he dicho antes, muchos murieron, porque si seguimos leyendo en el capítulo 25, ¿cuánto duró esta plaga? 7 días.
¿Quién puede aguantar 7 días sin beber? Nadie, máximo 3 días. Y ya empieza a pasar algo en tu cuerpo. Imaginaos 7 días. Nadie puede resistir eso. Pero los hebreos fueron salvados de esta plaga de manera sobrenatural porque había una fuente de agua que no se había convertido en sangre para que ellos pudieran beber. ¡Wow! Esto nos lleva a ver el cuidado que el Señor tiene por su pueblo. ¿Bien? Porque todo Egipto, casi todo Egipto pereció de sed, pero los hebreos no. Y aquí podemos ver también un principio espiritual que es bueno que lo recordemos. Cuando las aguas dejan de fluir de nuestra vida, las aguas del espíritu, es por causa de la corrupción que se instaura en nuestro corazón. ¿Sí? Corrupción o pecado. Eso significa que hemos infringido la Torá. Cuando yo infrinjo la Torá, o sea, voy en contra de lo que está escrito, automáticamente empieza a entrar corrupción en mi corazón. Empieza. Y si yo no arreglo eso, eso va a ir a más, hasta el punto que va a matar todo lo que hay en mi corazón de bueno. Porque la corrupción me habla de algo que está dañado, algo que es perverso y algo que está torcido. Y todo lo que permito yo que entre corrupto en mi corazón va a matar todo lo bueno. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Seguimos leyendo el verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ellos solamente querían imitar lo que hacía Aarón y lo que hacía Moisés. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yahweh había dicho. Qué absurdo lo que hicieron estos magos. Imitar. Seguramente cogerían algún producto químico que tendrían de la época, lo tirarían al agua y el agua se puso roja. No la convirtieron en sangre, pero se puso roja y al faraón eso ya le valió. Ya le valió para decir, ¿ves? Mis dioses también pueden hacer eso. Un absurdo, ¿no? Lo que tenían que haber hecho era limpiar las aguas y tan poderosos eran y no hacer lo mismo. Porque Faraón creía que esta diosa Maat los llevaba a ser superiores y les daba equilibrio en todo. Y yo me pregunto, ¿pero qué equilibrio? ¿Qué equilibrio tenían si todo estaba contaminado? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está? Si todo estaba ya echado por tierra. Pero lo que ahora ya se estaba instaurando, ¿qué era? El caos. Eso sí que ya se estaba instaurando en la tierra de Egipto, el caos. Comenzaba ya a penetrar. El caos en nuestras vidas comienza a entrar cuando yo le permito a la corrupción entrar. Entonces, lo que viene detrás es el caos. Por eso hay gente que no sabe ni a dónde va, ni cómo va, ni qué hacer, ni qué dejar de hacer. Porque ha permitido lo torcido, lo dañado y lo perverso que entre. Y entra de una manera muy sutil. No entra de una manera que digamos, uy, qué malo es esto. No, entra disfrazado de bueno. Entra ahí con un lacito para que le des la bienvenida. Pero lo que hace es corromper el corazón. ¿Será que Faraón no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en su país? No se daba cuenta porque estaba su corazón endurecido, estaba ciego a todo lo que pasaba. El orgullo no le dejaba ver, porque el orgullo no te deja ver. Hermanos, es que no nos deja ver, es que nos hace ver que nosotros somos los que estamos bien. Y no, eso es el orgullo. Tú no te has encontrado que hay gente que te dice, y tú no lo ves, y tú sigues en lo tuyo, y sigues y no escuchas, hasta que llega un punto que la gente dice, bueno, pues ya te apañarás, ya te dejo en manos de Dios y Él ya te mostrará, porque no escuchamos. Y eso es lo que más tiene que hacernos abrir los ojos. Pero Moisés ya sabía que esto sucedería, porque el Señor siempre les habla a sus profetas. Ya les dijo que Faraón iba a endurecer su corazón. Y también eso es lo que va a suceder al final, como hemos leído. A pesar de los juicios que se van a derramar, que dicen que eso será en la temporada de las trompetas y que ya no lo vamos a ver, yo quiero creer eso, que ya no estaremos aquí, que veremos gran tribulación, pero las trompetas dice que no, porque será la ira del Eterno. Yo ahí no entro. Vale más estar preparados por si acaso tenemos que verlo. Bien.
a todos aquellos que no se arrepintieron, a todos los que, a pesar de ver señales, a pesar de ver todas las cosas, no se arrepintieron, sino que adoraron a la bestia, no encontrarán agua dulce para beber, van a encontrar sangre. Van a encontrar sangre, no agua dulce, porque se va a repetir lo que ocurrió en Éxodo. ¿Bien? El juicio por la maldad de sus obras y por la muerte de los inocentes. Eso se va a volver a dar. No sé si lo veremos o no lo veremos, pero hay que estar preparados, porque igual que en Éxodo hubo una fuente de agua que se mantuvo buena para que el hebreo bebiera, si hemos leído Apocalipsis, vemos que fue la tercera parte que se convirtió en sangre, pero hubo una parte que no se convirtió en sangre. Quizá está reservada a los que se arrepintieron y creyeron. No lo sé, eso ya es especulación mía, ¿no? Pero bueno, me gusta pensar en todas las cosas. Y terminamos con los capítulos 23-25. Dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Yahweh hirió al río. 7 días en los que murieron millones de personas. Millones, no 5, ni 10, ni 20.000, ni 100.000. No sé la población en aquel tiempo cuál era, pero prácticamente murió casi toda la población de los egipcios por falta de agua. Y eso es porque estadísticamente sabemos que sin agua no se puede vivir. Así que yo ya doy por hecho que muchos murieron, muchísimos. Pero Faraón no hizo caso. Bueno, él tenía allí su cerveza, su vino, sus frutas, y él iba tirando de veta de todo lo que tenían. Ya seguiremos viendo las plagas cuando el Señor ya me las ponga en el corazón. Incluso no creyó, incluso sabiendo que el pueblo hebreo tenían agua. No quiso creer. Ellos no, pero los otros sí. ¡Wow! El propósito del Eterno no fue que su pueblo muriera, sino que el faraón entendiera que había una gran diferencia entre ellos y su pueblo. Pero no quiso dar su brazo a torcer. Así que hubo muerte en toda la tierra de Egipto, porque el número 7, hermanos, indica plenitud. Fue un juicio completo, algo que está más allá de lo terrenal, porque es celestial. El número 7 es el número de la perfección. Ahí nadie escapa. 7 plagas, las trompetas, el número 7, la menorá. El número 7 es el número del Eterno. Y ahí se va a cumplir todo tal cual está escrito. Y esta fue la retribución con la cual el Eterno desacreditó a estos 3 dioses y a la diosa Maat, la que mantenía el equilibrio cósmico según ellos, cuando el único que tiene el control y el orden sobre todas las cosas es nuestro Adonai. Es el único que tiene el control. Pero bueno, ellos tenían sus creencias, pues ala, quédate con ellas. Nosotros creemos lo que está escrito en la palabra de Adonai. Y esta fue la retribución que tuvieron los egipcios por haber dado muerte a los bebés. Cosecharon lo que sembraron, porque se cosecha lo que se siembra. Sí, lo hemos leído en la palabra. Así que de esta plaga entendemos varias cosas importantes. Al menos yo entiendo varias cosas importantes. Primero, que tengo que velar para que mi corazón no se endurezca. Cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidado, mana la vida. Tenemos que ver de lo que emana de nuestro corazón, que es el asiento de los pensamientos y de la voluntad. Acordémonos. También me enseña a reconocer que Elohim es el Rey soberano sobre todo, que no tendrá por inocente al culpable. Se cosecha lo que se siembra. Así que humillémonos bajo la poderosa mano del Eterno y Él nos va a exaltar cuando llegue el momento. Él va a cuidar de nosotros si es que tenemos que vivir muchas cosas. Preparemos, hermanos, nuestro corazón y pidámosle que Él nos ayude a mantenerlo fiel. En todo momento, pase lo que pase. Como decía, creo que fue Saulo de Tarso, por él vivía y si tenía que morir, por él moría. O sea que tanto le daba vivir como que morir. Ya estaba él en manos del Padre. Y nosotros igual, sea que vivamos, sea que muramos, fieles al Eterno.
Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, lo vemos como algo muy lejano. Bueno, esto todavía no me ha llegado a mí. Esto vete tú a saber cuándo va a suceder esto. Pero el que habla así habla sin conocimiento de causa, sin conocer al Eterno, que es un Elohim determinado en sus tiempos. Él tiene tiempos y él ha determinado que las cosas sucedan en su tiempo. En 6 días hizo la creación y al 7º descansó. Él tiene un tiempo para que esto suceda. Lo veamos o no lo veamos, pero yo lo creo. Yo creo que esto va a suceder. Aunque lo tenga que vivir o no lo tenga que vivir, yo lo creo. ¿Bien? Pero para nosotros tiene que ser esta nuestra certeza. Tenemos que posicionarnos, no tenemos que estar, bueno, quizá, a lo mejor, no sé, a lo mejor esto fue escrito pero no va a suceder. Así no podemos hablar, así no podemos actuar. Tenemos que actuar con determinación. Hermano, lo que está escrito, que sucedió, ¿verdad que sucedió? Porque la palabra refleja lo que la historia confirma. O sea que todo lo que dijeron que sucedería, sucedió. Entonces, ¿qué nos hace pensar que lo que dice que sucederá no va a suceder? No, hermano, afírmate en lo que crees. Yo me afirmo en que creo que esto va a suceder, que el tiempo este tan devastador va a venir. Y lo que tengo que hacer es preparar mi corazón delante de Él para aceptar su perfecta voluntad. Sea que viva, sea que muera. Mi posición es aceptar lo que Él ha estipulado para mi vida, me guste o no me guste. Y lo aceptaré cuando le conozca. Cuando le conozca. Por eso hay un texto que dice, gloríese aquel que se tiene que gloriar en conocerme. En conocerme, porque solamente teniendo un conocimiento profundo de Él es que podremos resistir. Amén. Así que bueno, hasta aquí la palabra de la primera plaga de la sangre. Veremos si el Eterno me sigue hablando con las otras plagas o me trae otras cosas, no lo sé, estoy en sus manos, pero tenía en mi corazón compartir esto. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre, siempre, siempre nos ayudas, nos enseñas. Haces que estén nuestros ojos abiertos, nuestro corazón dispuesto delante de ti. Ayúdanos a perseverar en estos tiempos de comodidad, en estos tiempos donde no hay problemas, donde no hay circunstancias difíciles, donde no somos perseguidos. Señor, no podemos permitirnos darle lugar a la comodidad, darle lugar a la negligencia, darle lugar al pasotismo. No podemos permitirnos esto, porque si no, Señor, no seremos capaces de aceptar tu perfecta voluntad. Permítenos estar siempre, siempre al pie del cañón, al pie de tu templo, al pie de tu presencia, al pie de tu persona, para que te podamos, Señor, conocer, escuchar tu voz y tener esa hambre y esa sed que nunca falten en nuestras vidas, que siempre tengamos ese anhelo y esa perseverancia, Padre. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, los que no han podido venir, los que nos están viendo por nuestro canal, por redes sociales. Ayúdanos a permanecer firmes ante todo lo que está por venir. Te lo ruego en el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén y amén. Amén. Que el Eterno os bendiga. Y desde aquí, desde Congregación Emuná, ya me despido de los hermanos y hermanas que nos están viendo por nuestro canal. Nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat